Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En este momento dejamos por un rato la escena política local para concentrarnos en un suceso internacional de importancia. El día de hoy hay un cambio de primer ministro en Inglaterra. Theresa May, después de estar 3 años al frente del gobierno de Inglaterra, deja el puesto y entra Boris Johnson, quien también es un líder del partido conservador. Esto va a tener implicancias económicas y geopolíticas para todo el mundo, y para comprenderlas un poco mejor hemos invitado a Francisco Belaunde. Él es internacionalista. ¿Cómo está, Francisco? Gracias, Joaquín, por la invitación. Antes de entrar en materia sobre los posibles impactos que va a tener este cambio, sería bueno, para quienes no conocen muy bien el sistema político inglés, que nos expliques cómo funciona un sistema parlamentario, porque acá no hay elecciones para elegir al primer ministro, sino este es el resultado de las mayorías en el Congreso, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, básicamente hay 2 sistemas, ¿no? Hay el sistema presidencial, que es el que tenemos nosotros, ¿no? Donde el jefe del Ejecutivo es el presidente. Y tienes el sistema parlamentario, donde el jefe del Ejecutivo es el primer ministro. Y él es el, digamos, él llega al cargo en función de las elecciones legislativas, ¿no? Es el Parlamento el que lo elige a él, ¿no? Ahora, es verdad que pueden haber algunas combinaciones. Francia es un sistema semipresidencial. El Perú tiene algunos rasgos del sistema parlamentario, en la medida que tiene un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, que normalmente en un sistema presidencial no existe. Pero por ejemplo, lo que sí hay es que este primer ministro es elegido por el presidente, tenga o no tenga mayoría en el Parlamento. Como es actualmente. Como es actualmente, ¿no? En cambio, en el Reino Unido y en los regímenes parlamentarios de verdad, los regímenes parlamentarios, el primer ministro tiene que pertenecer a la mayoría, o por lo menos a una coalición mayoritaria en el Congreso, ¿no? Entonces, y la composición del Congreso solamente cambia en elecciones parlamentarias. Exactamente, ¿no? Que son normalmente 4 años, ¿no? Y entonces en algunos países el sistema electoral hace que finalmente es muy difícil que un solo partido obtenga mayoría absoluta, por lo tanto se forman coaliciones de gobierno, y a veces puede pasar, como está pasando ahora en España, y en otros momentos también, en que de repente las negociaciones tardan mucho y durante mucho tiempo puede haber un gobierno que está en funciones, pero que no está formalmente, digamos, designado. Claro. Entonces, en el caso de Inglaterra es el Partido Conservador, sí, que es el partido al cual también pertenecía Theresa May, que ha conservado la mayoría. Pero ¿por qué es que sale ella? Ahora, ella sale, ¿por qué? Porque ella, cuando es elegida después del famoso Brexit, entonces su labor está centrada en gran parte en lograr una negociación con la Unión Europea para que el Brexit no sea una salida total, si se quiere, del Reino Unido de la Unión Europea, en el sentido que mantener el mercado, el acceso al mercado, ¿no? También que haya libre circulación. Y después también hay una cosa muy especial, que es tal vez el principal factor del fracaso de ella ante el Congreso, ante el Parlamento, es que mantener la libre circulación, libre comercio y sin aduana física, por supuesto, obviamente, entre las 2 Irlandas, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y esa es una exigencia de la República de Irlanda, que recordemos es miembro de la Unión Europea. Correcto. Entonces, podríamos decir que la principal razón de este cambio es el fracaso de Theresa May para ofrecer un acuerdo que satisfaga a las 2 partes, tanto a Inglaterra como a la Unión Europea. Así es. Bueno, finalmente el acuerdo, la Unión Europea está satisfecha con el acuerdo. Quienes no lo aceptaron fueron una mayoría, ¿no? de parlamentarios, ¿no? Y entonces intentó 3 veces hacerlo aprobar y no pudo. Entonces ya era imposible que se mantuviera. Una cosa interesante es que esta crisis del Brexit ha hecho le ha hecho perder, ha reconfigurado el panorama político en el Reino Unido, en la medida que le ha hecho perder poder al primer ministro respecto de su mayoría parlamentaria. Normalmente la mayoría parlamentaria obedecía, de manera bastante disciplinada en general a los dictados del primer ministro, ¿no? En general, ¿no? Y ahora ya hay una rebeldía. Se ha quebrado, lo que ha pasado es que el Partido Conservador se ha quebrado. No hay una disciplina partidaria. Así es, ¿no? Y eso es una cosa
que digamos reconfigure un poco el accionar de la política, de la política ¿cómo se llama? Británica, e incluso le ha quitado peso respecto a la agenda legislativa al primer ministro. Ahora, el encargo que tenía May era bastante complejo. Entonces, ¿el fracaso de ella se debe a que ha sido ineficiente como primera ministra o sencillamente que nadie hubiera podido resolver la situación ante la que estaba? Es decir, salir de la Unión Europea de una manera que no sea tan dramática para la economía y para el mercado laboral y hacerlo de una manera que satisfaga a todos. Parecía un reto imposible. Sí, yo creo que en realidad hubiera sido un reto muy difícil para cualquiera, ¿no? Para cualquiera en la medida en que era combinar el respetar el mandato del referéndum, pero por otro lado que no sea pues demasiado dañino para la economía británica, ¿no? Entonces y claro, ahí te encontrabas con la oposición de gente dentro del Parlamento que era pro Unión Europea, pero también te encontrabas con quienes eran pro incluso una salida más brusca o en todo caso en contra de este tema del tema de Irlanda, ¿no? Ahora es interesante también cómo institucionalmente Inglaterra es un país curioso, ¿no? Porque lo que dice también lo que son las normas inglesas es que el primer ministro de Inglaterra es necesariamente el jefe del partido que tiene mayoría en el Congreso. Entonces, Theresa May no renuncia inmediatamente a ser primera ministra. Ella renuncia como jefa del partido. Como jefe del partido. Lo cual la obliga a dejar de ser. Lo cual la obliga, entonces claro, pero entre el momento que ella renuncia como jefe del partido, tiene que designarse un nuevo jefe de partido. Y lo interesante es cómo se designa un nuevo jefe de partido. En dos fases. Una primera fase ante el Parlamento, que son los parlamentarios conservadores, que eligen entre varios candidatos a ser nuevo jefe del partido. Los votantes no participan. En ese momento no, todavía no. Solamente participan los parlamentarios, ¿no? Y al final quedan dos finalistas, que fueron Boris Johnson y Hunt, que es el actual, o que ya que va a dejar de serlo, es ministro de Relaciones Exteriores. Ellos quedaron como finalistas escogidos por los parlamentarios. Que de hecho Johnson había sido ministro de Relaciones Exteriores antes. También, exacto, había sido su predecesor. Y entonces, y esos dos van a una elección ante los militantes del Partido Conservador. Correcto. Los militantes, ¿no? Y ahora, claro, los militantes, que en el año 90 eran 1 millón, ahora son 160.000, una cosa ha bajado. Es una crisis, en general, en todos los países de Europa, en general, la crisis de los partidos es muy fuerte, ¿no? Pasó lo mismo en Alemania, en fin. Entonces, son más o menos, creo que es 160.000, algo por el estilo. Y además de una edad promedio de 50 o sea, está envejeciendo. 58 años. La afiliación partidaria está envejeciendo. Entonces, claro, son gente muy conservadora, porque además hay que ver que el Brexit, ¿no? El Brexit en gran parte fue apoyado por gente mayor. Si uno ve la composición del voto, el voto para salir de la Unión Europea fue mayoritariamente de zonas más rurales y de gente mayor, ¿no? La población urbana joven quería quedarse. Exactamente. Entonces, claro, entonces son ellos los que finalmente deciden nombrar a Johnson como nuevo jefe del partido y por lo tanto automáticamente le corresponde ser primer ministro. Hablemos de Johnson. Él está en la política inglesa hace muchos años, ha sido miembro del Parlamento, ministro de Relaciones Exteriores y fue uno de los grandes promotores del Brexit, ¿no? Sí. ¿Qué se puede esperar ahora que él está como primer ministro? ¿Crees que sea probable que él esté en capacidad de dar un acuerdo que satisfaga al Parlamento? Lo que sucede es que él es imprevisible, ¿no? Él es una persona que la comparan por eso a Donald Trump en alguna medida en varios aspectos, ¿no? Hasta físicamente se parece. Hasta físicamente son, digamos, esta dupla rubia ahí, con el pelo rebelde, alborotado, ¿no? Tiene esa parte, ¿no? Él ha prometido él ha dicho que va a haber un Brexit, sí o sí. Y entonces lo que él quiere es presionar a la Unión Europea para hacer modificaciones al acuerdo logrado con Theresa May y en particular este tema de Irlanda, ¿no? Y entonces y dice, bueno, igual si no llegamos a un acuerdo, ya la Unión Europea ha dicho, no hay prácticamente nada que renegociar, ¿no? O sea, para nosotros este acuerdo está muy bien. Si no se llega a un acuerdo, ¿qué pasa? Entiendo que el plazo límite es octubre de este año. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo antes de octubre?
Bueno, si no se llega a un acuerdo, que es el 31, ¿no? Día de Brujas, por lo demás. Así lo es. han recordado también, lo han asociado, ¿no? Bueno, si no se llega a un acuerdo, el día siguiente, pues las mercancías van a pagar derechos de aduana, ¿no? El 6%. Ahora, el Parlamento, en su mayoría, está en contra de un Brexit duro. El un hard Brexit, sin como acuerdo. le llaman. Exactamente. Entonces podría oponerse, seguramente se va a oponer a eso. Entonces, hay una cosa interesante también, como son las instituciones británicas, ¿no? Se especula que Boris Johnson ha insinuado también que él podría, porque tendría esa facultad de suspender el funcionamiento del Parlamento durante, digamos, en unas semanas antes, para evitar que se adopten. ¿Él tiene esa potestad? Sí, pero lo que tiene que hacer lo tiene que pedir a la reina. Ah. Ahora, es una cosa que por lo que he podido leer, entiendo que es algo que no ha pasado desde el siglo XVII, creo que cuando le cortaron la cabeza al rey, cuando hubo la... Otros tiempos corrían. Exactamente. Entonces, claro, la reina probablemente, si el primer ministro se lo pide, ella, como no tiene realmente poder, se lo tendría que conceder. Pero históricamente es complicado. Ya justamente llevaría a la historia pasada británica de esta pelea entre la corona y el Parlamento. Entonces ¿qué ha hecho? Entonces los parlamentarios se han adelantado y han hecho adoptar una resolución por la cual le dicen al primer ministro que cada 15 días, es una maniobra técnica, es una leguleyada, pero que es perfectamente legítima, ¿no? Le dicen, en estos momentos en Irlanda del Norte no hay se supone que debe haber un gobierno autónomo, pero como no se han puesto de acuerdo los partidos, como hay una falta de acuerdo entre los partidos protestante y católico, el gobierno que había finalmente se ha desvanecido, ¿no? Y entonces el Reino Unido está administrando directamente Irlanda del Norte, cuando se suponía que ya era autónomo, ¿no? Y entonces lo que le están diciendo, están obligando al primer ministro es informar en esas fechas, precisamente cada 15 días, informar de cómo va la situación en Irlanda del Norte. Informar al Parlamento, lo que le impediría, ¿cómo se llama? Pedirle a la reina suspender el Parlamento. De acuerdo. Es una maniobra, de acuerdo, son típicas maniobras que se pueden dar en los parlamentos, ¿no? En los congresos, utilizan un pretexto técnico para evitar una situación más grave, ¿no? O una situación. Entonces, o sea, para que veas un poco cómo, desde el punto de vista institucional, este Brexit ha generado un terremoto. Claro. Ha generado un terremoto y podría seguir generando terremotos en el sistema político británico. Ahora, hasta hace no mucho se barajaba la posibilidad de volver a convocar un referéndum, preguntar de nuevo a la gente si quieren permanecer o no en la Unión Europea. A estas alturas y con Boris Johnson como primer ministro ahora, ¿este es un escenario ya descartado? En todo caso muy poco probable, ¿no? Porque Boris Johnson probablemente no lo va a aceptar. Él era uno de los que apoyaba el Brexit desde el inicio. Exactamente, ¿no? Aun cuando hay dudas sobre si realmente lo hacía por convicción o fue una suerte de oportunismo, ¿no? Porque creo que lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, él había preparado, en el momento de pronunciarse, había preparado dos artículos que decían exactamente lo opuesto, ¿no? Uno que decía, según narran británicos, una periodista británica en particular, él tenía un artículo a favor del Brexit y otro en contra del Brexit, y al final se decidió. Lo pensó, o sea, que tiene convicciones bastante flexibles. Claro, ese es el tema, eso es justamente una de las cosas de Boris Johnson, que no se sabe exactamente por dónde se va a disparar. Pero claramente él identificó una oportunidad acá, porque lo que lo ha llevado él a ser primer ministro ha sido el Brexit, básicamente, ¿no? O sea, claro. Sin ese escenario, él no estaría donde está hoy. Exactamente. Es más, él apostó por el Brexit y además, aunque él, también lo que se dice es que en realidad él no esperaba que el referéndum fuera... Nadie lo esperaba. Fue una Pero sorpresa. Su cálculo no era ese. Su cálculo era, ok, va a perder el Brexit, pero Cameron va a estar tan debilitado después de eso que hay una ventana de oportunidad para mí para ser primer ministro. Claro. ¿No? Lo que no contaba es que finalmente ganó el Brexit. Exactamente. Y no pudo él ser primer ministro porque ganó May en ese momento. Exactamente, exactamente. Ahora, más allá del Brexit para la geopolítica global, ¿qué significa tener a Boris Johnson
que creo que se le podría calificar quizá como un populista con rasgos nacionalistas, ¿no? Sí. Que se suma a otros Sí. que ya están en Europa. Claro, eso sería... A ver, hay otro tema que en este momento se está enfrentando el Reino Unido. Bueno, pero antes de eso, hay que ver una cosa, y es que el Brexit puede terminar desmembrando al Reino Unido. Eso es importante, porque Escocia votó mayoritariamente a favor de quedarse, ¿no? El Remain. ¿no? Y entonces ahora la posibilidad de que haya un nuevo referéndum por la independencia escocesa es nuevamente ha sido que ya se dio, que ya se dio, pero que perdieron los independentistas. Pero ahora con esta nueva situación ya la primera ministra de Escocia, porque hay también gobierno autónomo en Escocia, ya ha dicho que ella ya ha puesto sobre la mesa el tema de un nuevo referéndum. Entonces ahí podría... Y después está el tema de qué va a pasar también con Irlanda. O sea, puede tener un efecto una especie de implosión claro, del Reino Unido, o sea, sale el Brexit, pero de ellos simples. Inglaterra sale de... O sea, el Reino Unido se implosiona. Entonces, hay ese punto importante. Ahora, otro punto de política exterior acá es que en estos momentos Boris Johnson va a tener que enfrentar, por supuesto, el Brexit, pero también hay una situación muy delicada con respecto a Irán. No solamente por el tema del acuerdo nuclear, sino porque el Reino Unido en Gibraltar ¿cómo se llama? Confiscaron un barco, intervinieron un barco iraní que aparentemente estaba llevando petróleo a Siria en violación de unas sanciones, ¿no? Entonces ese barco fue hasta retenido. ¿Qué es una violación del acuerdo nuclear o eso no está contemplado? Una cosa aparte, es una cosa, digamos, que tiene que ver con Siria. Ajá. Porque no a Siria. De una sanción así. Así es. Entonces estaría Irán con eso violando esas sanciones aplicadas a Siria. Y entonces, en represalia, el Irán lo que ha hecho es también retener 1 o 2 barcos británicos. Entonces, hay una situación delicada también que tiene que enfrentar en estos momentos. O sea, son 2 temas importantes ahora. Bueno, el Brexit es el principal, pero el otro también es importante. Ahora, efectivamente, quien está muy contento con todo esto es Donald Trump, ¿no? Donald Trump, que además es enemigo declarado de la Unión Europea. Es anti-internacionalista, anti-multilateralista. Así es, sí. Detesta a la Unión Europea, ¿no? La detesta. Sí, ha sido muy vocal al respecto. Ha dicho además que la Unión Europea es enemiga de Estados Unidos y ha sido creada para, lo cual es absurdo, ¿no? Que ha sido creada para digamos, aprovecharse de Estados Unidos, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que estará festejando con esta decisión. No, pero por supuesto, ya inmediatamente lo ha felicitado públicamente vía Twitter, que es un medio de expresión, digamos, habitual, ¿no? Diciendo que great, en fin, claro, porque él es binario, ¿no? Sí. O es great o es maravilloso o terrible. Terrible, sí. ¿no? Entonces, significa de alguna manera esa ola populista, ¿no? Digamos, se refuerza, ¿no? Ahora, por supuesto, Donald Trump lo que ha hecho es ofrecerle a Johnson un tratado maravilloso de libre comercio entre Estados Unidos y Johnson va a tener, si es que se sale de manera dura, va a tener que renegociar sus TLCs con todos los países que había negociado en el marco de la Unión Europea. Exactamente, y en el caso peruano, por ejemplo. Claro. Entonces el Perú ya ha firmado un acuerdo con el Reino Unido para, digamos, mantener, digamos, acceso a los mercados, ¿no? Entonces ya se han tomado previsiones. Es una cosa. Pero en el corto plazo, si es que no se han renegociado tratados bilaterales, eso va a tener un impacto fuertísimo sobre la economía de Inglaterra, ¿no? Sí, bueno, ya se contempla. Para empezar, la libra esterlina está cayendo. Se ha devaluado, ¿no? Sí. Se ha devaluado, ahora me parece que está en $1.20 por libra, cuando hace 2 años estaba en 1.48, una cosa por el estilo, ¿no? Y después también se está calculando que hay un organismo independiente de observación del presupuesto, de ejecución del presupuesto, que dice que esto va a tener un impacto de 30.000 millones de libras esterlinas sobre las cuentas estatales, ¿no? Entonces va a haber un impacto de todas maneras. Lo que no se sabe muy bien es, en el mediano y largo plazo, va a haber un impacto, pero probablemente no vaya a ser tan grande de lo que muchos anticipan. Eso todavía está en veremos, ¿no? Pero que en el corto plazo va a ser muy fuerte, e incluso se está hablando de una posible recesión. A pesar de que el Reino Unido ha estado creciendo bastante bien en estos tiempos, ¿no? Y con un desempleo prácticamente muy bajo, ¿no? Tiene un desempleo muy bajo,
pero ahora sí hay una... A la par, en realidad, lo que está pasando en general también en la Unión Europea, incluso con Alemania, ¿no? La economía digamos, el ritmo está un poco desacelerándose. Pero va a haber un impacto en términos del mercado laboral, porque todos los que tienen actualmente un pasaporte de la Unión Europea pueden ir a trabajar a Reino Unido. Sí. Después del Brexit ya no van a poder. Así es. Y también el flujo migratorio de gente que migra a la Unión Europea y luego, como resultado, llega a Inglaterra, también va a reducirse. Exactamente. Aún así, hay mucha gente ahí en las costas, ¿no? En las zonas costeras francesas, hay mucha gente que, digamos, sigue buscando ir a Reino Unido, ¿no? Probablemente queriendo anticiparse al cierre. Exactamente, ¿no? Y entonces hay situaciones un poco dramáticas ahí de gente que vive pues, en campamentos un poco de fortuna, ¿no? Entonces sí va a tener un impacto claramente. Lo que sí es claro es que es un personaje pintoresco, Boris Johnson, entonces seguramente va a ser entretenido observar la escena política, más entretenido todavía observar la escena política. No, sí, la verdad que efectivamente él como alcalde de Londres, porque fue alcalde de Londres, sí, en 2 periodos, ¿no? Además fue alcalde durante los Juegos Olímpicos de Londres, ha tenido pues salidas, jugadas, o sea, escenas realmente cómicas, ¿no? Donde él hacía el ridículo, pero él, curiosamente, ese ridículo lo convierte en un activo, le da la vuelta, ¿no? Tiene esa capacidad. Es un excéntrico. Es un excéntrico. Es un conservador, además, que además de... Esa curiosa mezcla, y es un aristócrata. Es un aristócrata, es un conservador, donde sale de la mejor escuela, ¿no? La escuela digamos, de... Eton y Oxford. Sí, Eton y Oxford, ¿no? Que Eton además que es el non plus ultra ¿no? de los británicos, ¿no? O sea, y entonces, y sin embargo tiene esa cosa populista, ¿no? Y esa cosa un poco chabacana. Sí, muy popular. Sí, es una curiosa mezcla. Bueno, vamos a estar atentos, Francisco, te agradezco mucho. De nada. Gracias. Francisco Belaúnde, internacionalista en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.